Sean bienvenidos a una nueva entrega de Anato Plus Clínica. En esta presentación revisaremos el enfrentamiento diagnóstico de una médula ósea con sospecha de neoplasia mielodisplásica. El objetivo no será revisar cada subtipo de síndrome mielodisplásico, sino entender cómo debemos estudiar una biopsia y un aspirado de médula ósea para llegar al diagnóstico de forma sistemática. Los síndromes mielodisplásicos corresponden a un grupo heterogéneo de neoplasias mieloides clonales originadas en la célula madre hematopoyética de la médula ósea. Se caracterizan por hematopoiesis ineficaz, displasias en las células hematopoyéticas y citopenias periféricas, especialmente anemia y lamentablemente una tendencia a progresar hacia la leucemia aguda. A diferencia de otras patologías, el diagnóstico no se basa en una prueba única que establezca el diagnóstico. En este requiere integrar clínica, morfología, inmunohistoquímica, citogenética y estudios moleculares, junto con la exclusión de otras enfermedades que pueden simular un síndrome mielodisplásico. Ahora, ¿cuándo debemos sospechar un síndrome mielodisplásico? La sospecha de un síndrome mielodisplásico cabe lugar en pacientes mayores de 70 años que presenten citopenias persistentes, especialmente anemia macrocítica, sin una causa evidente. Además, desde el punto de vista clínico, los síntomas son inespecíficos. Los pacientes pueden consultar por fatiga, debilidad o disminución de la tolerancia a la actividad física. Si existe neutropenia, pueden presentar infecciones recurrentes, mientras que la trombocitopenia puede manifestarse como equimosis, epistaxis o sangrado gingival. Antes de pensar en un síndrome mielodisplásico, es fundamental realizar una buena anamnesis para excluir causas secundarias de citopenias como déficit de hierro, déficit de vitamina B12 o ácido fólico, consumo de alcohol, uso de fármacos, infecciones virales, exposición previa a quimio o radioterapia y o antecedentes familiares de enfermedades hematológicas. También, en el laboratorio, el hallazgo más frecuente es la anemia macrocítica con un recuento de reticulocitos bajo, aunque también puede observarse leucopenia, neutropenia o trombocitomenia. Aproximadamente el 50% de los pacientes presentan pancitopenia. Paralelamente, el frotis de sangre periférico puede aportar pistas morfológicas importantes, aunque ninguno de estos hallazgos es diagnóstico por sí solo. Y bien, acá es donde comienza el trabajo del patólogo. Una vez que existe la sospecha clínica de un síndrome mielodisplásico, se han descartado otras causas de anemia o citopenias, el siguiente paso en el estudio diagnóstico es la evaluación de la médula ósea, que continúa siendo el estándar de oro para el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Como órgano responsable de la hematopoiesis, la médula ósea permite evaluar las alteraciones morfológicas de las células sanguíneas y de sus precursores hematopoyéticos. El estudio completo de médula ósea debe incluir un aspirado de médula ósea, como además un estudio como tal de una biopsia de médula ósea. A continuación revisaremos paso a paso los elementos que tenemos que analizar en la histopatología del síndrome mielodisplásico. En primer lugar, debemos evaluar celularidad. Esto se refiere a determinar si la médula ósea responde de forma apropiada para la edad del paciente y constituye el primer elemento morfológico que orienta al diagnóstico. Es por eso que cabe preguntarse si la médula ósea que estamos analizando es normocelular, hipo o hipercelular según para la edad del paciente.
Ahora, muchos de los síndromes mielodisplásicos son hipercelulares, como se puede mostrar en la imagen de fondo que tenemos acá, que corresponde a una biopsia de médula ósea con uso de tinción de hematoxilina eosina. Pero no debemos olvidar que también existe el síndrome mielodisplásico hipoplásico, que se puede ver hipocelular para la edad del paciente. Una vez establecida la celularidad de la médula ósea según la edad del paciente, debemos analizar la morfología de cada serie hematopoyética. Es entonces tenemos que tomar un concepto conocido como displasia. La displasia hematopoyética corresponde a alteraciones morfológicas adquiridas en la maduración de las células hematopoyéticas, producidas por un clon neoplásico. Estas alteraciones reflejan una hematopoiesis ineficaz, y es entonces que las células de la médula ósea continúan produciendo otras células, pero muchas maduran de forma anormal o mueren antes de alcanzar la circulación, lo que finalmente se traduce en citopenias de cada una de las series hematopoyéticas. Por lo tanto, en la médula ósea y aspirado medular se debe buscar la alteración morfológica, es decir, la displasia. Considerando la interrogante, ¿existe una displasia significativa? Esto quiere decir que afecte mayor o igual al 10% de una de las líneas de las series hematopoyéticas. Al evaluar en ese entonces la serie eritroide en la biopsia de médula ósea, en un contexto de displasia, la literatura describe que en una biopsia de médula ósea se puede apreciar una población numerosa de células de tamaño mediano a pequeño, con núcleos redondos y cromatina relativamente condensada, como se puede ver en esta imagen, dando así la impresión de existir una hiperplasia eritroide. Paralelamente, en el aspirado de médula ósea se observa la hiperplasia eritroide, multinuclearidad, puentes intercelulares y una asincronía núcleo-citoplasmática. Todo esto serían elementos morfológicos que caracterizan la displasia serie eritroide en un aspirado de médula ósea. Mientras que la displasia o la alteración morfológica en la serie granulocítica en un aspirado de médula ósea nos puede mostrar formas anómalas, hipogranulación y núcleos hiposegmentados. Y en la serie megacariocítica, la displasia es de las más esenciales que se deben buscar y reportar en el estudio de la médula ósea. La displasia que caracteriza en este caso es que podemos encontrar los megacariocitos de un tamaño menor y con unos núcleos hipolobados. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que la displasia megacariocítica vamos a tener megacariocíticos hipolobulados. Y además, como se pueden ver en esta imagen, podemos apreciar que se encuentran agrupados. El siguiente paso es usando la técnica histoquímica de tinción de reticulina para determinar el grado de fibrosis que afecta a la médula ósea en estudio. Recordar que la fibrosis medular se gradúa en la escala MF, desde 0 a 3, según la disposición de las redes de reticulina en la médula ósea. Y la fibrosis es un marcador independiente de peor pronóstico. Los pacientes con grados MF2 y MF3 tienen generalmente menor supervivencia, menor respuesta terapéutica y una mayor probabilidad de transformación a leucemia mieloide aguda. Ya establecida la celularidad, la displasia de las series hematopoyéticas, hay que estudiar
a las células blásticas. Los blastos, como los podemos ver en esta imagen, son precursores hematopoyéticos más inmaduros identificables morfológicamente. En condiciones normales, en una médula ósea representan menos del 5% de las células nucleadas de la médula ósea. En las neoplasias mielodisplásicas, su incremento refleja una expansión del compartimento inmaduro y el marcador morfológico de progresión de la enfermedad. Entonces, es fundamental realizar un recuento de estas células. Mientras mayor es el número de blastos, mayor inestabilidad clonal, mayor riesgo de progresión y peor supervivencia. Ese recuento es fundamental expresarlo en porcentaje de blastos, ya que permiten clasificar el tipo de síndrome mielodisplásico, considerando valores de corte como menores al 5%, entre el 5 al 9% y el 10 al 19%. En caso de tener un porcentaje mayor o igual al 20, ya estamos hablando de una leucemia mieloide aguda. Por lo tanto, el porcentaje de blastos influye directamente en el diagnóstico. Una forma que podemos identificar y cuantificar las series hematopoyéticas, valorar la distribución de los blastos y los megacariocitos es a través de la inmunohistoquímica. En las neoplasias mielodisplásicas no se busca establecer el diagnóstico por sí solo. Su función es complementar la morfología, reconocer y cuantificar las distintas líneas cuando la hematoxilina y eosina no es suficiente. Los marcadores de la serie eritroide que se utilizan comúnmente son CD71, E-caderina y glicoforina. Mientras, para marcar la serie granulocítica se utiliza la mieloperoxidasa y para marcar la serie megacariocítica es CD61. Ahora, la inmunohistoquímica también sirve para identificar blastos. Este es probablemente el uso más importante que puede tener la inmunohistoquímica. Con CD34 y CD117 es que se pueden identificar las células blásticas, cuantificarlas y además podemos valorar la distribución de los blastos en la médula ósea. En una médula ósea normal es común que podamos encontrarlas paratrabecularmente. En un contexto de síndrome mielodisplásicas podemos encontrarlas en zonas diferentes a las paratrabeculares y además de forma agrupada. Hasta ahora hemos revisado lo que se puede observar al microscopio. Sin embargo, el diagnóstico moderno de las neoplasias mielodisplásicas requiere integrar estos hallazgos morfológicos con estudios citogenéticos y moleculares, que complementan la evaluación morfológica y permiten una clasificación más precisa, como se puede ver en esta tabla. En definitiva, el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico no depende solo de un único hallazgo. Requiere integrar información clínica, de laboratorio, morfología del aspirado y médula ósea, inmunohistoquímica, citogenética y biología molecular. Precisamente esta integración permite emitir un diagnóstico preciso y clasificar adecuadamente la enfermedad. Estas son las referencias utilizadas para esta presentación. Espero que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, darle a la campana para notificaciones de nuevas entregas y darle dedo para arriba, que ayuda a seguir generando más de este tipo de contenido. Hasta la próxima.